¿Será acaso posible decir que Dios se equivocó al crear algo? Específicamente lo digo porque el ser humano, una de sus capacidades más importantes, que incluso están relacionadas directamente con muchos vínculos e inclusive la explotación de sus facultades superiores, es la vista. Tanto que nos esmeramos en cuidarla lo suficiente, ¿cierto? Imagínate decir que Dios creó todas estas cosas tan hermosas como lo que yo tengo aquí detrás de mí, que son todas esas plantas, y atrevernos a decir que de alguna forma se equivocó al hacerlo, ¿no? Desgraciadamente, quienes en algún tipo de afán, descuidado, de desconocimiento o llevado por la ignorancia, se atreven a decir que la vista puede ser corruptora del alma, cuando Jesús mismo dice que no, ningún mal entra por los ojos, sino que sale del corazón del hombre. De igual manera, sucede esto cuando nosotros utilizamos incluso todo eso que Dios nos dio para transformar la naturaleza. ¿A qué me refiero? Quiero que miren detrás de mí esta hermosa casa que hizo mi padre, empleando recursos de la naturaleza para transformarla. ¿Quieren verla por dentro? Creo que les va a encantar. Y bueno, aquí pueden ver todo lo que unas manos creativas pueden llegar a hacer. Y sí, seguramente muchos se escandalizarán por el tema de las imágenes, ¿cierto? Pero mucho más allá de eso quiero que contemplen. Efectivamente, las imágenes no deben ser un medio por sí mismo, o más bien no son un recurso al cual nos inclinamos de forma deliberada, considerando que en ellos está Dios. Quien lo hace, en efecto, comete idolatría. Pero aquí el tema es, Dios nos dio todas estas capacidades y lo hizo muy bien. Y nos permite contemplar la naturaleza, así como transformarla. Es más, quienes justo se perfilan o se centran mucho en este pasaje de la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios expresamente prohíbe adorar imágenes, en efecto, hace referencia a que no se debe hacer ninguna imagen en el cielo o en la tierra con el fin de postrarse ante ella en signo de adoración. Pero el mismo Dios, de hecho, manda a Moisés que construya, que haga una serpiente de bronce, a través de la cual, cuando los israelitas miraran a ella después de haber sido mordidos por esas serpientes ponzoñosas, pudieran ser sanos, pudieran curarse incluso del mortal veneno. Es más, él con lujo de detalle describe cómo debía ser aquel santuario en donde se encontraría el Arca de la Alianza para su respectiva o su adecuada veneración, adoración, en lo que implicaba la presencia divina. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia respecto a este tema de las imágenes y cuando nosotros contemplamos imágenes sacras? Pues un estudio muy interesante que hizo Bermúdez en Washington, D.C., dividió a una población de personas creyentes que se pusieron con toda una serie de aparatos que permitieron medir las ondas cerebrales, así como de qué manera se activaban en mayor o menor medida unas y otras. Vio la diferencia que existía entre aquellos que contemplaban una catedral, específicamente una en Washington, contra quienes contemplaban la estación del tren, que por cierto, si la has visto, es también muy hermosa. Y resulta que el contemplar las imágenes sacras producía los mismos cambios en la corteza cerebral, llamado de la superconciencia, es decir, una hiperactivación con corrientes o con ondas gamma, que equivale a estar en contemplación. O sea, sin menor esfuerzo podían tener la misma conexión con algo más sublime con el simple hecho de contemplar imágenes sacras con respecto a quienes estaban en un lugar también estético, muy bonito, donde hay muestras de arte, pero no tenían, digamos, esa situación de conexión con lo espiritual. Entonces esto es muy interesante y nos habla de que a través de la contemplación de imágenes, que no estoy hablando de adoración ni de situaciones relacionadas con idolatría, sino simplemente cuando tú encuentras una conexión con imágenes sacras, puedes tener la posibilidad de encontrarte en oración o desarrollar lo mismo que como si estuvieras en una meditación profunda.
En el mismo tenor, el compositor y profesor de la Universidad de Stanford, Jonathan Berger, que investiga de qué manera la difusión del sonido en los espacios de culto genera una estética sublime, o el proyecto de Robin Jansen y otros profesores de la Universidad de Notre Dame estudiaron si el modo de mirar el arte sacro fortalecía el crecimiento espiritual y si este proceso cambiaba en función del tiempo y lugar. Y descubrieron que en efecto, dependiendo de en dónde se mirara y en qué contexto se mirara una imagen, podría mejorar la experiencia espiritual de las personas. O sea que no es lo mismo mirar una imagen sacra, por ejemplo, en una basílica, que mirarlo en un casino en Las Vegas. Y cambia de forma importante el cómo se comporta la mente y cómo evoca la espiritualidad.